game begin. Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes unas buenas tardes de domingo y hoy vamos a empezar el video de una forma diferente. Hoy les tengo que pedir un favor personal. Por casi siempre yo trato de no estar hostigándoles con el tema de síganme, de esto, lo otro, ni andar poniendo distintos tipos de mensajes. Trato de hacerlo una vez en el primer video y después los otros 20 que grabo no lo hago para no pudrir. Y hoy les tengo que pedir un favor personal. ¿Y por qué voy a pedirles un favor personal? Porque siento que hoy me tocaron los cojones, ¿entendés? Hoy me tocaron una de las razones más importantes, la porque se hizo este canal. No era ni para que vean mi hermosa cara, no era ni para que disfruten de mi voz sangrante, no era ni para llevarlos al Edén con mi voz angelical, ni era para que tanto hombres como mujeres pusieran en ¿cómo se llaman? En cuestionamiento su heterosexualidad al ver a esta hermosa figura. No. Ustedes sabrán que una de las razones más importantes que lo hice fue para cuando sentí que tocaban los derechos de las personas y no quería que mi ahijada viviera en un mundo así, ¿no? Además de que ya en varios directos he contado de mi pasado con la militancia de ciertas cosas, ¿no? Vivir separado de mi familia por la noche de los lápices, familia asesinada, todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces ya tengo como un poquito del gem, ¿viste? Y hace mucho tiempo yo saqué un video sobre el tema de Orwell y 1984. Y el favor personal es que hoy, bajo todo punto de vista, hagan dos cosas por mí. Una, terminen de ver este video, no para generar horas de visionado ni nada por el estilo. Termínenlo de ver porque es muy importante que lo terminen de ver. ¿Está bien? Y por otro lado, que cuando terminemos de esto vayamos a darle todo nuestro apoyo a el gran patriarca. Bueno, está. No tengo muchas ganas hoy de ser divertido o intentar serlo por lo menos, ¿no? Hoy era un día en el que no iba a hacer videos y a lo sumo mañana les iba a hacer el video de algunas cosas, más contarles cómo me fue en Super Pet con mi ahijada. Un día feliz, un día perfecto ayer y como me gustan mucho los días de lluvia, hoy estaba lloviendo, no acostumbro a acostarme los domingos. Pero bueno, me hice una comidita, me acosté, me puse a ver Supernatural, que saben que la estoy viendo porque nunca la pude terminar de ver, y es una serie que me encanta, por lo menos hasta donde había visto que era la temporada 8. Y recién estoy terminando la temporada 8 para empezar la 9, ¿no? Bueno, la cuestión es que, como sabrán, el gran patriarca todos los conocemos. Creo que, si bien no sé si fue uno de los... de los pioneros en lo que es toda la batalla cultural, pero sí es un coronel importante de esa batalla, ¿no? Creo que todos conocemos su canal, creo que todos nos gusta su canal, y aunque no nos gustara, y aunque no lo conociéramos, bueno, te invito a conocerlo, pero además te invito a apoyarlo, sea que seas de la comunidad LGBT, sea que no te gusta lo que dice, sea que no te guste su cara, sea que no te guste su tono, lo que sea, o sea que te encante, pasa y deja por favor un mensaje de apoyo, no exactamente por lo que dice, sino porque lo están censurando. ¿Está bien? Y vos dirás, pero sí, le censuraron 2 o 3 videos, no importa, así se empieza. Cuando les dije que hice lo de Orwell y que hice la review de The Voice, yo les di muchas herramientas para que vieran cómo te van deslizando ciertas cosas, desde la ¿cómo se llama? De la ventana de Overton hasta, no sé, lo de Mandela. Te di un montón de cosas y si no lo viste, bueno, míralo. Y así es como empiezan, ¿no? Te suprimo un video. Como puse acá en la portada que hice, esto es una portada que hice en Photoshop, lo hice así nomás porque quería sacarlo rápido, incitación al odio y un montón de cosas. Entonces yo no iba a hacer video, pero no pude dejarlo pasar esto. Y no puedo dejarlo pasar porque así empiezan. Y mañana van a desaparecer canales. Y mañana vos no vas a tener derecho a comentar. Porque ya hemos visto cómo YouTube en el directo con Adma, sin tener restricciones del chat, coartaba ciertas palabras, coartaba ciertas oraciones y de entrada al poner pray, que Adma lo dijo,
no le tiraron el video, pero sí le pusieron restricciones. Y no habíamos ni siquiera empezado a hablar cuando yo dije que hoy iba a ser mal hablado y lo avisé antes del coso, pues estaba muy caliente por esa película. ¿Está bien? Entonces, yo no quiero que esto suceda, ¿entendés? Yo he hablado, no me gusta hablar mucho de youtuber, pero he marcado siempre a dos que me parecen que no está bueno lo que hacen en pos de que cuando uno se pone atrás del micrófono tiene ciertas responsabilidades, ¿no? Responsabilidades de comunicación, responsabilidades de más o menos decir cosas coherentes, bueno. Y no se olviden, chicos, que hoy, es algo que comentaba justo en lo del Gran Patriarca, que ahora lo vamos a ver. Ya pasemos directamente a eso, por eso dije que iba a ser diferente. Acá ya vemos cómo se lo sacaron el video, género decía, se lo retiraron. También vemos esto. Este video se ha retirado por infringir la política de YouTube sobre la incitación al odio. Yo les pregunto una cosa, el que ha visto algo del Gran Patriarca, al margen de que dice algo que te toca, que te hace reflexionar, podés estar en las antípodas del pensamiento o no, pero no genera odio, no dice una mala palabra, no incita a la violencia. De hecho, en varios videos dice que muchos youtubers les gustan, pero no les gustan las formas en que dicen las cosas porque son como medios agresivas o medios de incitarle al grito o cosas así. Entonces, que me vengas a decir esto es simple y llanamente que no te gusta o no está en los lineamientos de lo que tu plataforma quiere decir. O sea, esta plataforma, si bien vos te pones a ver YouTube, Prime o ese tipo de cosas, te bajan línea con las películas, acá te están bajando línea con el tema de la censura, ¿no? Y yo me preguntaba, se lo ponía en un texto al Gran Patriarca, le decía en mi foro íntimo, a ver si está por acá, no lo tenía preparado porque no lo iba a poner, pero déjenme ver. No, esto es una invitación que le hacía a expresarse en mi canal. Acá. Cualquier censura de una opinión respetuosa es incitación al odio de por sí. Pero si además esa opinión es fundamentada con argumentos válidos, dato e información además de odio, es oscurantismo, no muy diferente a la Inquisición y caza de brujas. Y en mi foro íntimo pienso, si el canal de YouTube no fuera virtual y las ideas plasmadas en video, ¿estaríamos quemando en nombre de un caballero con bigotito? Que acá le puse, el bigotito está como se llama, a propósito con B corta, ¿no? Bigotito y de nombre comenzando en A y apellido en H. Bueno, todo mi sincero apoyo y está, ¿entendés? O sea, a lo que voy es, si esto no fuera virtual, no es muy diferente a estar quemando libros en una hoguera porque no nos gusta lo que dicen ciertos autores. Y hay una frase que me olvidé de buscarla antes de sacar el video, que es libertad, que se las quería regalar, pero me olvidé de buscarla. Y es esta: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Es una famosa frase de Voltaire. Exalta el valor del respeto y la tolerancia, además del derecho a la libertad de expresión, cimientos para una sociedad democrática. ¿Está bien? Entonces, en la cultura de la cancelación, yo no puedo dejar pasar esto. ¿Está bien? No puedo, o puedo, pero no quiero dejarlo pasar por mi ahijada, por mí, por mi derecho y tu derecho a mañana expresarte, porque cuando no nos demos cuenta, pasado mañana, traspasado mañana, dentro de un año, no vamos a poder decir ni a que vamos a terminar en campos de concentración. ¿Está bien? Voy a decir, Guta, pero sos medio extremista. No, no soy extremista. El tiempo va dejando que te empiecen a filtrar cosas, vos las empezás a aceptar como válidas, las empezás a hacer cotidianas y cada vez te lo van restringiendo más. ¿Está bien? Y YouTube no te da contenido, ¿cómo se llama? Donde te van tirando lo woke. Pero esto es otra forma de andar diciéndote qué tenés que decir, cómo tenés que pensar y cómo tenés que actuar. Entonces, les voy a pedir uno de mis favores. Primero, con todo respeto,
como dije, no será el pionero por ahí de la batalla cultural, pero es un gran referente. Fue uno de los primeros también, está bien. Y mi respeto, porque si bien yo no lo consumía, ustedes saben que yo no consumía YouTube hasta hace 8 meses, 6 meses, ahora 8 meses más o menos, 8 meses. Y lo empecé a consumir a este canal hace unos 3 meses más o menos, ¿no? Porque aparte no lo conocí y después desapareció, le cambió los nombres, desapareció de Twitter, no sé qué pasó, no sé si se lo cancelaron el tweet, no sé qué pasó. Pero lo dejé de encontrar. Lo volví a empezar a consumir hace unos 2 meses, 3 meses cuando lo encontré. ¿Tá? Y la verdad que me parece coherente lo que dice. Y si hay algunas cosas que no me parecen tan coherentes, por lo menos el tipo pone, Muñoz, pone un... te lo muestra con cierta información y ciertos datos. Y eso para mí es loable. ¿Por qué? Y porque yo me puedo sentar acá y dar opiniones, opinar, ser opinólogo, ser panelista, hacer esto, lo otro, lo demás allá. Pero son, ¿cómo se llama? Opiniones mías, son ideas mías. Vos no sabés de dónde yo vengo, no sabés por qué pienso lo que pienso. Ahora, dato mata relato. ¿Está bien? Entonces, les voy a pedir, por favor, con mucho respeto, que se pasen por la comunidad, van al canal, hay una solapa que dice Comunidad del Gran Patriarca, van a encontrar y les voy a pedir por favor que le den su apoyo. Ya sea, querés ponerle, mirá, no coincido en nada de lo que decís, pero por lo menos estoy con vos porque no tolero la censura, ya sea para mis ideales o los ideales de los demás. Se los agradecería mucho. Y por otro lado, chicos, también quiero decirle que me siento... No lo estoy ajusticiando a nadie, estoy caliente nada más, pero ya me conocen caliente de los directos y eso. También le voy a pedir porque en los directos yo hice una encuesta donde queríamos empezar a ponerle basta a las series inconclusas de los servicios de streaming, ¿se acuerdan? El tema de los cliffhangers, de que nos cierran los capítulos, y todos éramos 300 y pico ese día, y hubieron muchísimos, que dijeron yo la voy a firmar. Y hasta ahora van 22 personas firmadas. Y la largué hace 5 días más o menos. ¿Está bien? Entonces, chicos, pásense porque la batalla cultural y el despotricar no es solamente poner cositas en la caja de comentarios, no es solamente decir, estoy podrido de lo woke, esto, lo otro. No, también es accionar. Y si alguien le está dando la oportunidad de hacerlo, tómense 2 minutos, pasen al link que está en la caja de comentarios y firmen, chicos, porque si esto sale bien, esta muestra sale bien, después vamos a ir por, como siempre yo les digo, por más que me tallen de naive, se vienen vientos de cambio y ya se están viendo los vientos de cambio. Yo creo que estamos lejos todavía de ganar la batalla cultural, pero la estamos ganando, creo. Y si la estamos ganando y nos dormimos, nos vuelven a tomar terreno. Entonces, canales como el Gran Patriarca, canales como Laje, canales como otro, hay que salir a ponerle el pecho, aunque sea con un comentario, aunque sea con un like, aunque sea con algo. ¿Está bien? No podemos ser ociosos, no podemos ser testigos solamente. Tenemos que ser partícipes necesarios. ¿Está bien? Porque si no, terminamos siendo esos progres pedorros de que de atrás de un televisor. Entonces, chicos, les pido por favor realmente pasen y den, ¿te gusta el contenido del pibe? ¿No te guste? ¿Estés en las antípodas de lo que pensás? Apoyalo por el tema de la censura. Porque no es un tipo que diga, bueno, mirá, me miré a un chico como Danan que putea, que esto, lo otro, que yo me encanta la forma que tiene, putea todo, entonces voy a decir por ahí por lenguaje inapropiado. Este caballero jamás lo vas a ver con alguna cosa rara. Tiene un tono de voz que es que esto es totalmente así como ameno, si querés llamarlo así. Entonces, nada, chicos, eso. Y por mi parte, y muy particularmente, voy a poner el cartelito porque saben que no tengo que ponerle el aplauso aparte, ¿no? Tengo que ponerlo el aplauso aparte, pero... Perdón, me equivoqué. No, esto tampoco era. ¿Cómo es? El aplauso aparte, pero no estoy poniéndolo para que se suscriban ni nada por el estilo, lo estoy poniendo por el aplauso, porque realmente me parece un gran guerrero de esta batalla cultural. Un aplauso de pie para el Gran Patriarca. Y espero realmente que le brindemos nuestro apoyo y que esta situación se revierta rápidamente. Porque si no mañana, canales como el Gran Patriarca, el mío no creo, pero ponele,
o canales como el de Blaje se van a terminar cerrando. No vamos a tener más visualización, que ya tenemos poco por el shadow ban y un montón de cosas, y el algoritmo, ya tenemos poco, y van a terminar desapareciendo. Y cuando suceda eso, ahí sí nos cogieron de dorapa y no vamos a tener nunca más una forma de hacer la batalla cultural. ¿Está bien? Bueno, chicos, nada. No lo iba a hacer, pero tampoco me puedo quedar callado, tampoco me... Es como que me hubieran metido un palo en el orto y tuve que salir a... Es más, me puse la gorra, bueno, mirá cómo estaba. ¿Está? Listo. Bueno, chicos, por favor, pasen por allá y agradecerle a Gran Patriarca porque también pasó por el canal. Antes de que pasara esto, lo hizo. Antes que pasara toda esta movida, pasó por el canal y dejó un mensaje de aliento para el canal, y eso también a mí me honra porque... Yo qué sé, que un canal tan chiquito le parezca que tengo carisma o que decimos cosas copadas o tenemos una buena comunidad, para mí es importantísimo. Sin más, chicos, como siempre digo, game over.